8 de la mañana con 7 minutos. Gracias por estar en sintonía del 1040 de AM Radio Mujer, el único sexto sentido de la radio. En ausencia del doctor Gilberto Priego, mi nombre es Grecia Moya y también presento al equipo que hace posible que esta señal llegue hasta tus hogares. En controles tenemos a Juan y Antonio Oregel. Juan Luis. Juan Ruiz y yo Juan Luis Ruiz. Juan Ruiz, Antonio Oregel, César Paz en asistencia, Brenda Tapia en unos momentos más en líneas telefónicas, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Ya escucharon la capsulita, hoy vamos a estar tratando la segunda parte de esto que es la depresión. Nos acompaña nuestro colaborador, el doctor Ricardo Virgen, él es psiquiatra. Doctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, nuevamente, gracias por la invitación a este programa que, bueno, vamos a estar, Gilberto, pero vamos a estar contigo, sí, y con nuestros radioescuchas. De hecho, tuvo una cirugía, como saben, pues el doctor Gilberto es médico, sí, y así salen los bomberazos. Así es. Entonces, bueno, pues aquí está producción para salirle al quite. Así es. Vámonos de lleno, Doc, recapitulando, ya habían hablado anteriormente de lo que es la depresión, sí, pero para quienes nos acaban de sintonizar, ¿qué es la depresión y cómo nos afecta en nuestra vida? Fíjate bien, y esta es una situación que se tiene que estar insistiendo en la población. Es una enfermedad, no es una reacción. La gente tiene la idea de que es una parte de nuestras emociones, claro, porque uno de los signos específicos o eje de la depresión es el estado de ánimo triste. Y la tristeza como emoción, bueno, tiene su uso, tiene su razón de ser, tiene su justificación, como todas las emociones, pero las emociones no son una patología, no es una enfermedad. La depresión como tal está conformada por el ánimo triste y sobre todo por un término que regularmente insistimos tanto con los pacientes como con el público en general, que se llama anedonia, que es la discapacidad o la falta de poder disfrutar lo que regularmente nosotros disfrutábamos. Y esto lo tenemos que evaluar en función de la referencia que nos haga el paciente, porque el mismo paciente, los familiares luego nos indican, es que antes le gustaba el fútbol, antes le gustaba ver sus programas, antes le gustaba ver su novela, antes le gustaba ir a su trabajo y pierde el interés de eso. Esos dos síntomas cardinales son los que nos van a indicar si tenemos frente a nosotros un problema depresivo. Es lo más común. No siempre es fácil identificar estos dos elementos porque en ocasiones, dependiendo del tipo de paciente, puede haber en lugar de ánimo triste irritabilidad. Por ejemplo, en los niños hay irritabilidad, no tristeza. Los niños difícilmente pueden estar llorando por tristeza, lloran por estar intolerantes, irritables. Hay personas o adultos que regularmente presentan esta irritabilidad, tienden a la neurosis y presentan otros síntomas adyacentes, como son alteraciones en los ritmos, insomnio, alteraciones de la comida, sea hiperfagia, que es una compulsión a comer mucha cantidad, o hiporexia, que es una disminución del apetito, en donde dejan de comer las 3 veces al día comúnmente y comen una sola por desinterés, por apatía. Puede haber alteraciones en otros ritmos, como son las expresiones sexuales, que es la relación sexual específicamente. Puede haber alteraciones tanto también en el deseo sexual, y también otro tipo de alteraciones que se llaman de discomunicación, que regularmente eso se da ya cuando el proceso depresivo empieza a tener una cronicidad importante, en donde el paciente se aísla, es indiferente, no quiere estar con la gente, o en su defecto, en el otro extremo, que puede presentar también una depresión reactiva, puede ser síntomas ansiosos, en donde el paciente esté temeroso, esté angustiado, esté inquieto, y toda la gama de alteraciones en la energía y en la voluntad, que hace que el paciente no pueda rendir en su trabajo. Todo este cúmulo de síntomas nos hace sospechar que tenemos enfrente de nosotros una persona con trastorno depresivo. Muchas de las personas se van a sentir identificadas con alguno de estos, pero el diagnóstico solamente se hace a nivel clínico y a nivel psiquiátrico. ¿Por qué? Porque a veces son las personas las que te dicen si están tristes por un evento, es que estoy deprimido. No,
puede ser una reacción emocional. Que eso es importante definir, o sea, estás triste por una persona puede ser porque no se le dieron las cosas, porque una ruptura, porque no no sé, no le cumplieron lo que querían o no obtuvo la satisfacción por hacer algo. Entonces, eso es tristeza. Sí, estas reacciones emocionales siempre deben de tener un motivo extrínseco o extrínseco, quiere decir algo por fuera, circunstancial, o algo por dentro. Porque igual una pérdida, por ejemplo, que te suspenda la amistad, una persona con la que has tenido mucho tiempo con esa convivencia, que igual no hay nada material que pierdas, pero sí una situación emocional y es algo intrínseco, eso es importante para ti y lo manejas como un duelo y hay una reacción de tristeza donde tienes que reacomodar ciertas cosas, pero hasta ahí, ¿sí? Y obviamente aquí el punto clave, como siempre se los hemos dicho, es la capacidad de adaptación y de conservar la funcionalidad. La gente tiene un paréntesis, cuando hay una situación emocional, hay una tristeza, y posteriormente reanuda sus actividades y puede volver otra vez a funcionar. Okay. La depresión causa disfuncionalidad a corto, mediano y largo plazo. Y ahorita sí, más adelante tocaremos qué tipo de procesos depresivos afectan en ese nivel. Vamos a ir a la pausa, pero antes quiero preguntarle, doctor, sí. ¿Quién se da cuenta primero de que una persona es depresiva? Pues regularmente la familia, en este caso la pareja, los papás. A veces es difícil, no es imposible, pero es difícil que la persona misma identifique o repare en ello. Si es analítica, observadora o tiene algún tipo de preparación, sí lo puede identificar y correlacionar y luego va con uno. Y en ocasiones hasta tratan de adelantarse en el diagnóstico, sí nos puede ayudar, pero realmente eso es una responsabilidad del clínico. Quien se da cuenta son las personas alrededor porque esto es algo lento, no es de un día para otro. Y va notando los cambios. Exactamente. Vamos a ir a la pausa y regresamos. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso en tu programa Quiero Vivir. En ausencia del doctor Gilberto Priego, mi nombre es Grecia Moya, pero también pueden interactuar conmigo, como lo hacen con el doctor Edith, Aide, Helen, Alondra. No puedo contarles chistes, pero sí pueden decir todas sus dudas y conectarse al chat, no sean malitas. No me discriminen. Eso da tristeza y depresión, ¿eh? No. Sí, luego se nota. No está el doctor Priego y ya ¿Y sí. No hay llamadas, el chat sin nada. No, pues gracias. Hago lo mejor que puedo. No es cierto. Estamos de regreso. Hoy el tema depresión con el doctor Ricardo Virgen, él es psiquiatra. También lo pueden encontrar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Uh-huh. Y aprovechen que están aquí. Que está él aquí para cualquier duda que tengan. Continuamos con el tema, doctor. Sí, claro que sí. Habíamos iniciado nuevamente, retomado la manera en cómo identificar los trastornos depresivos. Regularmente sí la gente de alrededor lo identifica por una razón simple. Uh-huh. Las cosas lentas, cuando el daño o un daño potencial se acerca a nuestra salud, es lento, los sistemas de alarma no se encienden. Esa es una situación que compartimos con muchos seres vivos y es porque tendemos a tratar de adaptarnos para minimizar el daño. Si el daño es intenso y rápido, reaccionamos de manera efectiva y lo aislamos. Pero si el daño es lento, ¿sí?, empieza a minar poco a poco esta situación de la funcionalidad, como viene siendo el estrés, como vienen siendo los malos hábitos, como vienen siendo muchas de estas circunstancias, sean internas o externas, ¿sí?, que pasamos por alto, que no revisamos, que no reflexionamos. Los procesos de comunicación, aun cuando en la depresión ya diagnosticada hay discomunicación, que es una alteración en la forma de comunicarnos con los demás, de hablar las cosas directamente, de desahogarnos en su momento, también es cierto que aun cuando no esté uno deprimido, hay malos hábitos en la dinámica familiar en donde no sacamos el provecho, no somos eficientes para comunicarnos las cosas. Si de por sí en la relación médico-paciente no hay una buena comunicación, exacto, por cuestiones culturales, por cuestiones ideológicas,
este tipo de hábitos inadecuados, cuando se están repitiendo cada vez, la acumulación de estos efectos que dan estos hábitos son los que comúnmente nos minan en el trabajo, en la familia, en las cuestiones simples como lo que viene ahorita ya a do, que es el descanso es relativo, las vacaciones, porque la gente piensa que las vacaciones son descanso, pero la gente, nosotros no sabemos descansar, no tenemos el concepto de descansar, tenemos el concepto de escapar. Sí, claro, evadir. Exactamente, y entonces todas estas cuestiones inadecuadas, que no necesariamente son depresión, nos van desgastando. Hay un grupo en la población que es más vulnerable a desarrollar este tipo de procesos depresivos, que cuando se meten en esta dinámica, pues lógicamente al tiempo cocinan un proceso depresivo, tomando en cuenta y no olvidando que hay carga hereditaria. Es lo que le iba a preguntar. Si tus papás y abuelos o tíos han presentado eventos depresivos, tú vas a tener más riesgo de desarrollarlo. No quiere decir que si no encuentro en tus familiares eventos depresivos reales, no puedas desarrollarlo en algún momento. Si durante tu vida hay situaciones de estrés, de alto impacto, que te estén minando cada vez y no los frenas para reacomodar las cosas, tarde o temprano vas a tener un proceso depresivo. Ejemplo, y no es parte de los trastornos depresivos, pero cuando hay eventualidades, no sé, accidentes, incidentes, desastres, en donde eso no lo podemos anticipar, puede haber trastornos de estrés postraumático que posteriormente, si no se manejan bien, te instalan un proceso depresivo. Si bien al no contar con antecedentes hereditarios, tal vez tu respuesta al tratamiento sea mucho mejor, eso sí. O sea, respondas mejor, te recuperes de mejor manera, exactamente, y vuelvas otra vez a funcionar. A diferencia del grupo que ya trae ese antecedente o esa carga hereditaria, ¿sí? Pero una vez que ya lo desarrollas, la mayoría de las veces el último que se entera es el paciente, son los demás los que se quejan, son los demás los que llevan al paciente al médico y luego ponen el grito en el cielo porque ¿cómo vamos a llevarlo con un psiquiatra? ¿O cómo van a acudir con un psiquiatra? Antes de entrar en los trastornos, doctor, me gustaría que nos dijera como algunas preguntas o ejemplos para saber si quienes nos están escuchando digan, híjole, de 10 yo tengo 5. Aguas, como para crear conciencia y autoconocimiento. Bien, y tienes mucha razón, porque es importante no criterios diagnósticos, sino preguntas clave que las personas pueden tener como esos focos. Ni siquiera rojos, amarillos. Para nosotros nos funcionan los amarillos, los rojos es cuando ya los llevan, ¿sí? Ajá. Focos amarillos, alteraciones en el sueño. Y mira que la mayoría adolecemos de ello, y alteraciones en el sueño significa que duermas mucho y no descanses bien, o duermas poco porque no concilies el sueño. Incluye también los malos hábitos, como muchas de las gentes que tienen de desvelarse. Ajá. La mayoría, a nosotros nos ha tocado en la carrera de medicina desvelarnos, y es algo antinatural, es contra nuestra propia salud, y luego nos lo cobra tarde o temprano. Entonces, si fuera de ese mal hábito de desvelo, ustedes ven que aun cuando tienen tiempo de dormir, no descansan bien al día siguiente porque tienen mucho sueño, les cuesta mucho trabajo levantarse, o tienen problemas para conciliar el sueño, o tienen despertares continuos durante la noche, ese es un problema que tienen que llevar al médico o al psiquiatra, ¿sí? ¿Para qué? Para descartar si solamente es un trastorno del sueño puro o si es un síntoma que tenga que ver con la depresión. Otra, la irritabilidad. Si bien la gente aquí en la ciudad tiende mucho a la neurosis, entiéndase como neurosis una respuesta inadecuada o espontánea, exagerada, agresiva. Exactamente, y desproporcionada ante un estímulo, cualquiera en la que no estemos de acuerdo, lo que comúnmente llamamos enojo, o que se encoleriza a la persona, esa intolerancia y esa irritabilidad, si son constantes, sea en la casa, con la familia, con los niños, o sea en el trabajo con los compañeros, o con la gente en general en las calles, eso ya también es un foco amarillo. Y se tiene que tratar, no se tiene que dejar acumular, porque mucha gente tiene la idea de,
mañana ya me voy a controlar. No, si ustedes ven ya que pasan 2 o 3 semanas y es continua esa situación, sobre todo los demás lo ven, también hay que llevarla con un médico y que lo valore, ¿sí? Okay. Y la apatía, esta anedonia que les expliqué hace un momento, que se pierde, no súbitamente, pero sí la persona repara en que deja de hacer las cosas que anteriormente hacía y que le gustaban. Perder el gusto por hacer lo que le gusta. Por hacer lo que tú disfrutabas antes, ver una película, ver los más jóvenes una caricatura, la música, perderle la gracia al trabajo, porque mucha gente va sintiéndose así como con obligación, pero lo sufren, ¿eh? Uh-huh. Y mira que mucha gente tiene ese tipo de expresiones. Por ejemplo, mucha gente nos dice, es que si bien el trabajo puede ser pesado, yo deseo llegar a la casa y me siento relajado, tranquilo. Si eso se pierde, también es un foco amarillo y hay que llevarlo con un médico para valorarlo. ¿Por qué? Porque puede tener un proceso depresivo. Ya no digamos cuando hay eventos, una pérdida, un deceso, pérdida de trabajo, un deceso de un familiar, en donde la expresión de tristeza sea exagerada en relación al resto. Ya cuando ven ustedes que el deceso ya tuvo más de 6 meses y sigue llorando la persona como si hubiera sido ayer, algo está pasando, porque no es normal, no es de esperarse que las capacidades adaptativas tarden tanto. Entonces también hay que llevar a la persona y llevarla, porque regularmente, pues es algo paradójico, regularmente la persona cuando ya anda deprimida, lo que menos quiere es atenderse, porque es parte de la depresión, desencanto, esta apatía está sobre sí mismo. Entonces, es como responsabilidad de cada uno, ¿no? Hacerse responsable y querer estar como y fíjate bien, y evitar, esto que acabas de decir es importante, evitar el individualismo. Si bien hay un factor protector para la depresión, es que somos gregarios, es decir, que somos entes sociales y nos tenemos que apoyar con los demás. ¿Lo antisocial no está ahí? No. Que sería en este caso, nosotros le llamamos disocial las personas aisladas. Regularmente los factores protectores para los problemas depresivos y ansiosos es precisamente estar con pareja, estar con familia, estar con trabajo. Vamos a la pausa y mientras voy a hacerle cita, Doc, porque saqué como muchas palomitas. Vamos a la pausa y regresamos. 8 de la mañana con 35 minutos. Gracias por estar en sintonía y estar al pendiente y escuchando tu programa Quiero Vivir. En ausencia del doctor Gilberto Priego, mi nombre es Grecia Moya. Y también voy a agradecer a quienes se hicieron presentes, aunque no esté el doctor Priego. No, muchas gracias. Dice Ana María, Grecia, eres muy agradable. Muchas gracias. Sí te estamos escuchando y saludos al doctor. Con mucho gusto. Seguimos con el tema, Doc, y dejamos un poquito las preguntas para el final. Sí, al final. Perfecto. El doctor Ricardo Virgen, él es psiquiatra y colaborador también de este programa, y también lo encuentran en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Adelante. Habíamos quedado en lo que me comentabas, Grecia, cómo identificarlo. Ya habíamos visto los trastornos del sueño, esta apatía, hay que estar vigilando eso. Y una de las cosas que se les recomienda, sean desconfiados en sus propias percepciones o identificaciones de sus reacciones. ¿Por qué? Porque eso le toca a un médico, a un psiquiatra, establecer si es un problema o no. Más vale que sean desconfiados, porque no tenemos esa cultura de ir, preguntar, y que lo peor que puede pasar es que lo regresemos así sin pena ni gloria y les digamos, pues no es nada. Me encanta porque uno llega con el drama y a ver, o sea, esto pasa por esto, entonces lo que no teníamos consciente, lo hacemos consciente y decimos, sí es cierto, a lo mejor son ideas tóxicas, pensamientos tóxicos, o cuestionamientos tóxicos. Muchas de las veces es suficiente lo que nosotros llamamos en los procesos psicoterapéuticos clarificación, que yo creo que sí tienen una idea de lo que en un proceso de comunicación y de relación médico-paciente se da como clarificación, que es lo que acabas de decir. La persona llega con un problema desde su perspectiva, se pone sobre la mesa y empieza en esa atención tratar de reordenar las cosas. Y si no pertenece a un proceso depresivo, la persona se va tranquila, se va más relajada, se va más clara con sus situaciones y se le informa sobre estos focos amarillos en caso de que los presente.
Y entonces no hay justificación de un tratamiento. Pero sí, más vale ser desconfiados en eso. Por lo mismo que les acabo de decir, carecemos de esa cultura preventiva. Toda la gente vamos con nuestros compañeros médicos hasta que decimos ay. Ujú. Ya que no aguantamos el dolor, Ajá, ya que nos... pensémoslo así, acuérdate cómo se escribe ay sin H. Ajá, ajá. Y deberíamos de hacerlo, pero con H para saber qué hay. Ok. No para llevar la queja. No tenemos esa cultura de ir con... Y bueno, hay que tomar en cuenta también que de repente puede ser onerosa la situación de tener una consulta, pero a veces sale más oneroso el resolver 5 o 10 años de una enfermedad crónica. Bueno, si pones, como decías, costo-beneficio, entonces realmente vale la pena. Tu calidad de salud mental y calidad de vida contigo y con los demás, ahora sí como comercial, pero pues no tiene precio. Así es, y además nosotros en psiquiatría hacemos una especialidad de exclusión. ¿Qué significa eso? La gente lo entiende así, es que ya es Ya en las valió. últimas, Ujú. que es hasta donde llegué, hasta el fondo. Y si llego con ustedes porque ya estoy muy mal. No, pero si se da de una forma adecuada, en tiempo adecuado, de forma anticipada y previniendo, con los compañeros de psicología, con una terapia corta, pueden resolver bien las cosas, el paciente no se desgasta tanto y obviamente hay menos pérdida, sea laboral, sea la situación de pareja, sea la familia. A- Aun cuando no tenemos esa cultura, sí la podemos tener, hay que estarla propiciando, hay que estarse animando. Las instituciones están para eso, si es la cuestión del costo, ¿sí? Sí, claro. El asunto es que la persona tenga en mente esa meta y que quiera hacerlo, que quiera acercarse al recurso. A veces es un buen pretexto la situación económica, no es que estemos en una holganza, pero hay lugares en Ujú. donde por cuestión o por estudios económicos puedes lograr esa atención. Sí. Y no es por presumirlo, pero el hospital civil, al ser un hospital de tercer nivel y al ser hospital escuela, hay mucha gente bien preparada que puede ofrecerles eso, ¿sí? Ya no digamos si tienes el recurso, pues con mayor razón, no hay pretexto en ello. Pero sí tener eso en mente para lograr anticipar un buen diagnóstico o identificar en su momento personas que tengan alto riesgo, porque si luego identificamos que si bien no tiene depresión en ese momento, pero sí tiene riesgos por la familia, en ese momento se capta a la persona y se le dice, yo creo que requieres cambiar esto, te vamos a mandar a psicoterapia, no vas a requerir fármacos, y claro que es agradable para el paciente escuchar eso. Que es la mayoría de los pacientes, cuando ya los pacientes dejan la evolución que se cronifique, pues tenemos pacientes de 5, 10 o 15 años con una vida desastrosa, con una vida derrumbada, con consecuencias por la depresión y a pesar de la depresión. Entonces a veces es difícil abordarlos, no es imposible, pero hay que buscar la manera multidisciplinaria de abordarlos porque a veces ya tienen enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, endocrinólogo, médico internista, psicólogo, trabajador social. Y es más complicado, el recurso tiene que ser más rico en eso, tiene que ser más elaborado. Por eso sí se pretende que en los jóvenes y en los niños, junto con la familia, tengan esa sensibilización y dejen de tener aversión es que cómo voy a llevar a mi niño al psiquiatra. Los niños se deprimen. Es que la negación es muy fuerte y aparte, Sí. o sea, sí puede pasarle al vecino, en mi casa no. Así O es. sea, el niño va al psicólogo, en mi casa no. Ahora, uno, el psicólogo no puede recetar, solamente el psiquiatra puede dar medicamento. El psiquiatra también puede atender al paciente o él nada más, o sea, puede llevarlo a una terapia. Sí, si tiene la preparación psicoterapéutica, se da a la par, ¿sí? Cuando ya tienes ese nivel competitivo, puedes ofrecerle ese producto. Ajá. En ocasiones, nosotros preferimos en el gremio psiquiátrico apoyarnos en psicología. ¿Por qué? Porque se requiere también tiempo de preparación y de especialización en ciertas áreas psicoterapéuticas
y que también haya esa versatilidad en los elementos que atiende el paciente, porque luego se concentra mucho en un solo paciente y luego de repente puede haber algunas situaciones viciadas o contaminadas que evitamos cuando mandamos a un paciente a terapia. Por ejemplo, si es por género, nosotros, en mi caso, yo siendo varón, si yo veo la necesidad de que la persona requiera un abordaje a nivel del género femenino, pues lo mando con una psicóloga. Okay. Y eso nos ayuda mucho, juguetear y manejar esa situación para que el paciente se sienta atendido desde diferentes perspectivas. Protegido también. También, sí, una sí. atención integral, porque no es fácil. Que lo que te dije de no hacerlo de manera individual, no somos superhéroes para, yo me lo aviento todo, no, es de situaciones de equipo. Y en equipo salen mucho mejor las cosas porque no desgastas al paciente, lo enseñas a que tenga diversificación en sus resoluciones. Y eso también es cultural, porque luego ya no estamos en ese tiempo del médico de cabecera, en donde pues el médico conocía a toda la familia. Y es muy difícil encontrar ya médicos así por las especializaciones que hay, por la demanda que hay. Exactamente, vamos a ir nuevamente a la pausa, nos quedamos aquí y regresamos. Si tienen preguntas, aprovechen porque el siguiente bloque va a ser para las conclusiones y contestar todas sus dudas. Perfecto. También quiero decirles que gracias al éxito obtenido, Biosalud te invita a vivir una gran experiencia con el doctor Atom Inoue, de origen japonés, quien vuelve a nuestra ciudad para compartirnos su sabiduría. Es un gran taller donde aprenderás cómo cuidar las enfermedades en casa y lograr tu bienestar interior, con temas como el concepto de la salud general, el cómo se enferma y cómo se curan las enfermedades, tener una alimentación sana, la importancia del ejercicio, la crisis de la enfermedad y el cáncer, también van a hablar de eso, pensamiento positivo, el desapego, diversas terapias caseras. Ven y aprende de manera sencilla cómo hacerlo. El taller de Biosalud será los días 2, 3 y 4 de mayo en Tapalpa, Jalisco. Debes de comunicarte y apartar tu lugar al 33 14 10 80 61, 33 14 10 80 61. Vamos a la pausa y regresamos. 8 de la mañana con 50 minutos, estamos de regreso en este último bloque de tu programa Quiero Vivir, en ausencia del doctor Gilberto Priego. Mi nombre es Grecia Moya. Estamos hablando de la depresión, asuntos varios también, ya no entramos tanto a lo que son los trastornos, pero ahorita como en conclusión, doctor Ricardo Virgen, que nos acompaña y es psiquiatra, y aprovéchalo para también darle salida a las llamadas, exactamente. Adelante. Fíjate bien, al inicio sí te comenté, dentro de estos procesos depresivos, y que es importante mencionarlo porque ya en otros programas habíamos ahondado de cierta manera con la depresión, hay un proceso depresivo dentro de las clasificaciones que es crónico, que es de leve a moderado, se llama distimia. La gente de repente se queda así como, ay, no, nunca había escuchado eso. La distimia es un trastorno depresivo de rango moderado, de leve a moderado. El problema es que es crónico, la evolución va de 2 años para arriba y la persona no identifica que está deprimida. Identifica en los rasgos de personalidad que es como pesimista. Okay. O sea, no identificas que estás triste, pero sí tienes tus rachas de estar así con la pila baja. Trabajas, pero luego lo interpretas o lo registras como, pues, ay, la voy sobreviviendo. Y son comentarios pesimistas, derrotistas, y son meses y años haciendo una vida gris. Como así. En vez de que, pero es que no. No hay nada que te satisfaga totalmente, sin embargo no caes en los procesos graves de me quiero morir y voy a cortar, no, porque sigues teniendo ese estímulo con las obligaciones, con la familia, pero siempre queda un porcentaje de incapacidad para disfrutar plenamente las cosas. No logras terminar los planes, no logras tener iniciativas para otras cosas. Y a la larga esto te mina y te hace una vida no placentera, y ese es el riesgo, porque la gente luego cree que es un sistema de vida, que es así como, pues ya me tocó la mala suerte, y no van con el médico porque no es una enfermedad, para ellos pues. Y pueden pasar, no 2 años, esos son 2 años de los criterios médicos que nosotros tenemos.
¿Por qué? Porque de menos de 2 años puede entrar cualquier otro tipo de trastorno grave o moderado, ¿sí? Pero a partir de los 2 años, si persiste durante más de 3 a 5 días a la semana, este tipo de desgano, de cierta tristeza, pero sacas las cosas, de que de repente eres descuidado en la forma de alimentación, pero comes, el ya merito. La sobrellevas. Así es, y sobrellevarla es vivir a medias, y vivir a medias tintas. Y cargando y acuestan, ¿no? Exactamente, entonces tarde o temprano, si no lo atiendes, que es lo más común, 5 o 10 años, el desgaste cocina, válgame la expresión, cocina un evento depresivo mayor, a pretexto de tener una distimia sin tratamiento. La distimia, que era lo que te decía en el bloque anterior, la distimia, ¿cómo se trata a grosso modo? Puede estar justificado los fármacos, pero regularmente con psicoterapia sale. Y entonces se evitan muchas de estas consecuencias que a final de cuentas pueden prolongar un tratamiento de 2 o 5 años con fármacos. Pero la gente no lo identifica. Y hay muchas personas que no tienen el diagnóstico y tienen distimia. Okay. Y una de las características es esa. Quédense con esta imagen, vivir a medias tintas. Perfecto. Sobrevivir las cosas, pasarla sin pena ni gloria, y que regularmente la gente dice, es que es muy pesimista fulano de tal, porque no le encuentra el sabor, el color a la vida. Puede ser ese foco amarillo para llevarlo con un médico o con un psiquiatra y que identifique si es un trastorno depresivo. ¿Sí? No hay pretextos. No, claro. No hay pretextos, y el vivir bien no tiene precio. Justifica todo. Exactamente. Vamos a las preguntas. Alondra, muchas gracias por manifestarte en el chat. Dice, saludos al doctor Ricardo Virgen, me consta que es uno de los mejores psiquiatras. A quien necesite médico se lo recomiendo con ojo cerrado. Gracias. Una pregunta, ¿cómo podemos lidiar los familiares con la irritabilidad del enfermo mientras el medicamento le hace efecto, ya que el enfermo lo que sea bueno o malo lo toma como negativo o agresivo? Es una pregunta interesante. El tratamiento dura hasta de 3 a 4 semanas, la mayoría de los antidepresivos, para hacer efecto. Y la irritabilidad puede regularse como hasta la semana o a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque la irritabilidad está correlacionada frecuentemente con las alteraciones del sueño. Y una vez que uno hace dormir y descansar a la persona, va a estar menos ansiosa y irritable, ¿sí? Pero mientras son peras y son manzanas, pues como... Y no porque me guste la tauromaquia, ¿verdad? Pero como los toros de lidia, no se les pongan enfrente, ¿no? O sea, no se enganchen nada, no es nada personal, ¿sí? Es escucharlos, tolerarlos, no llevarles más adelante lo que digan, porque regularmente es algo subjetivo, y esperar, tener mucha paciencia, más de la que debe tener el paciente, en lo que va haciendo efecto el antidepresivo, porque tarde o temprano va a bajar. Y ellos mismos se dan cuenta después y luego se disculpan y andan pero así con la culpa, con la vergüenza, ¿no? Sí, pero ya es un dato en donde ya la irritabilidad ya está controlada. Perfecto, dice señora Morales, dice, duermo de 3 a 4 horas diarias, no tengo interés sexual, tengo cambios de humor y tomo clonazepam, mitramina. Imipramina. Y me siento cansada, ¿qué opina? Que quien le haya prescrito este tipo de medicamentos acuda nuevamente, espero que sea psiquiatra, acuda nuevamente para volver a reconsiderar el tratamiento, porque depende de las dosis, puede ser insuficiente, y todos estos síntomas que está presentando, si no es que más, son propios de la depresión, aún con tratamiento. Entonces hay que volver a revalorar y determinar si es necesario, obviamente por el psiquiatra, un cambio de tratamiento o la modificación del mismo. Rosa dice, ¿la depresión tiene cura o solo se controla? ¿Podría dar sus datos, doctor, por favor? Sí, el teléfono es el 3310 6420 18, o si no, estamos ahí en el Hospital Civil. 3310 6420 18, el doctor Ricardo Virgen, y si no, también el Fray Antonio Alcalde lo puede. Civil, me desconecté, decía. Primero, que si la depresión tiene cura o se controla. Es controlable, porque cuando nosotros utilizamos la palabra cura, la persona cree que ya es vacuna. Ajá. O sea, puede haber recaídas, puede haber remisión total. Remisión total es que estés como antes,
pero eso no te quita que en 5 o 10 años vuelvas a tener un evento. Entonces, si eso lo tomamos como cura, sí hay trastornos o eventos que se pueden curar, pero puede volver a recaer. Ahorita que dice eso, los medicamentos sí se pueden suspender y puede usted, o sea, llevar a las personas con depresión una calidad de vida sin medicamentos. Sí, el tratamiento estándar, que para nosotros no es largo, pero para la gente sí, son 2 años, para evitar las recaídas. Pero a veces se prolonga porque hay otro tipo de comorbilidades que afectan la enfermedad y evitan la mejoría más en un tiempo más temprano. Dice Mari, dice, soy muy nerviosa, me da miedo andar sola y me dan ganas de ir al baño. ¿Es depresión? No, son síntomas ansiosos y sí se tienen que tratarse, porque si ya es una situación habitual, puede complicarse con un proceso depresivo ansioso, porque estas cuestiones aversivas son fóbicas. Ok. Marta Flores dice, ¿los ansiolíticos pueden borrar la memoria? A largo plazo cualquier benzodiazepina como los ansiolíticos sí, por eso solamente son sintomáticos. Los primeros semanas o meses se tienen que dar y ya después se retiran. ¿En qué hospital sí puede repetir dónde está usted, en qué horario y el número telefónico? 3310 64 2018, ese es el teléfono. Y en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el que la gente menciona como antiguo Hospital Civil, por las mañanas ahí en el servicio de psiquiatría, para lo que se les pueda ofrecer. Yo espero que nunca se les ofrezca, pero ahí estamos y ahí nos pueden encontrar. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, Grecia. Y pues ya nos escuchamos con otro tema interesante. Sí, claro que sí. Muy recomendable, y aunque las personas que ya hayan ido a un psicólogo o psiquiatra, si tuvieron una mala experiencia, no satanicen, una segunda opinión. La verdad, tener calidad mental y de vida. Fundamental. Sí, es muy bueno, la verdad que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por favor de su atención. Gracias a Juan Ruiz, gracias a Charo Espinosa, gracias a Brenda Tapia, gracias a Antonio Oregel, gracias a César Paz. Mi nombre es Grecia Moya y quédense a continuación con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer.